Hola, hola, muy buenas tardes. Empezaremos esta presentación presentándoles la teoría generacional de los derechos humanos, la cual clasifica los derechos humanos en tres generaciones, de acuerdo con su evolución histórica y sus ideales de la Revolución Francesa. La primera generación nos habla de los derechos civiles y políticos que surgieron con la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de las colonias británicas en Norteamérica. La segunda generación nos habla de los derechos económicos, sociales y culturales que garantizan la igualdad de condiciones y de trato entre los ciudadanos. La tercera generación nos habla de los derechos que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. Algunos ejemplos de estos derechos son el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a un desarrollo sostenible y el derecho a la paz. Seguimos con los derechos humanos en el Estado moderno. En el Estado moderno, los derechos humanos se basan en la idea de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Algunos derechos humanos son el derecho a la vida y a la libertad, el derecho a no ser sometido a esclavitud ni a torturas, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la educación y al trabajo. Para que los derechos humanos sean protegidos, deben ser expresados en instrumentos jurídicos como la Constitución o leyes de un Estado. El Estado de Derecho es un mecanismo que aplica los derechos humanos convirtiéndolos en una realidad. Ha sido fundamental para que los derechos económicos, sociales y culturales se incorporen a las instituciones, a las leyes y a los reglamentos nacionales. Seguimos con Hobbes y el absolutismo. Thomas Hobbes, pensador británico, fue un defensor del absolutismo como forma de gobierno. Hobbes creía que la monarquía absoluta era la única forma de gobierno capaz de controlar los impulsos crueles de la humanidad. Para él, la naturaleza humana era pesimista, y la única manera de que los hombres pudieran vivir juntos sin caer en la guerra y la anarquía era mediante un Estado fuerte y autoritario. Hobbes defendía de que el soberano era la voluntad libre y de poder tan absoluto que ni siquiera estaba obligado a la ley que él mismo establecía. Hobbes pensaba que la democracia era inferior a la monarquía porque producía disenso o inestabilidad, mientras que el soberano buscaba mantener la paz. Seguimos con Locke y el gobierno civil. Locke plantea que el fin de la sociedad política o gobierno civil no es otro, la protección de la propiedad de cada uno de sus miembros, lo que incluye la propiedad de su propia persona, su vida, su libertad y sus bienes, es decir, todo aquello que se encuentra amenazado en el estado de naturaleza. La legitimidad de asociación política requiere el consentimiento libre y voluntario de sus miembros y se funda en el sometimiento de que todos a una ley común conocida y aceptada y a la existencia de un organismo judicial imparcial que cualquier ciudadano pueda recurrir con autoridad para decidir disputas entre ellos y castigar a los culpables. Aquellos que no cuentan con nadie a quien apelar en defensa de sus derechos siguen viviendo en un estado de naturaleza. En esa situación que se encuentran a quienes viven bajo un gobierno autoritario, ya sea una monarquía absoluta o un tipo de gobierno arbitrario, en que los ciudadanos no cuenten con un tercero imparcial al que puedan recurrir para hacer cumplir la ley común en su defensa de sus derechos y su propiedad frente a las acciones y decisiones de cualquier otro de sus ciudadanos, y especialmente a quien gobierna. Allí donde acaba la ley empieza la tiranía. Kant y la Ilustración. Así lo expresa Emmanuel Kant. Desde el primer párrafo, la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa que la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside de su falta de inteligencia, sino de la falta de decisión y de valor para servirse por sí mismo de ella, sin la tutela del otro, escribe el filósofo alemán. Es decir, para que Kant, la Ilustración representa la oportunidad de pensar por uno mismo y asumir el derecho a equivocarse en el juicio frente a una palabra que puede ser perniciosa.
Kant nos ofrece esta herramienta definitiva para defender el intelecto. La reflexión es un acto de rebeldía frente a la obediencia menesterosa y complaciente. El filósofo deja clara la percepción cuando escribe que la pereza y la cobardía son la causa de que una gran parte de los hombres continúe a gusto de su estado de púpilo. Seguimos con Jean Jacob Rouse. El planteamiento de Rouse se inspira en la justicia, la lealtad y el trabajo de los demás valores del ser humano puede adquirir en la vida, caracterizado también por ser un gran lector, escribiente y músico desde temprana edad. Fue amante de los clásicos griegos como la República de Platón y la Política de Aristóteles, entre otros. Además, seguidor de las ideas políticas de Voltaire, Locke y Descartes. Por su parte, Rousseau fue defensor del derecho a la vida, por parte del principio y de que no hay derecho alguno a quitar la existencia de personas que hayan sido sometidas a combate. Consideraba que era preferible convertirlo en esclavo mientras éste se libera. Por otro lado, este planteamiento fue acogido por la Revolución Francesa en la proclama sobre el primer derecho fundamental del hombre. Ese derecho es de la vida. Como complemento, es de destacar que la paz era para Rousseau un anhelo permanente, por tratarse parte de la naturaleza humana. El hombre nace libre y no tiene por qué vivir encadenado. El político no nace corrompido. Es un sistema imperante el que lo hace corrupto, ineficiente, indolente a los problemas de la sociedad y sobre todo a los más desposeídos. A continuación les voy a hablar acerca del nuevo paradigma de los derechos humanos en México. En México, el nuevo paradigma de los derechos humanos está caracterizado por una serie de tendencias y de desafíos que requieren una respuesta efectiva por parte del Estado y de la sociedad civil. Y bueno, pues a continuación les voy a presentar algunos de los aspectos claves. En primer lugar, tenemos la protección de los derechos humanos en el contexto de la violencia y la inseguridad. Sabemos que la violencia y la inseguridad en México es un tema grave que ha provocado un clima de temor y de amedrentamiento, lo que ha llevado a un subregistro de denuncias y violaciones a los derechos humanos. El trabajo del Estado es de garantizar la protección efectiva de las personas y de los grupos vulnerables. En cuanto a los grupos vulnerables, nos podemos referir a los periodistas, a los defensores y defensoras de derechos humanos y pues a las personas que buscan verdad y justicia. En segundo lugar, tenemos la lucha contra la impunidad y la corrupción. La impunidad y la corrupción son fundamentales para la perpetuación de violaciones a los derechos humanos en México y pues es necesario fortalecer los mecanismos de investigación y de persecución de los delitos, especialmente en casos de violaciones graves a los derechos humanos, como lo son las desapariciones forzadas, las ejecuciones y la tortura. En el punto número 3 tenemos las reformas constitucionales y legales. Las reformas constitucionales y legales fueron introducidas desde 2011 y han elevado a rango constitucional los derechos humanos. Cuando nos referimos a los derechos humanos, nos referimos a los que están contenidos en tratados internacionales y que han establecido el amparo como herramienta judicial para buscar resarcir violaciones o dichos derechos. Sin embargo, es necesario que se implementen y se hagan cumplir estas reformas de manera efectiva. En el punto número 4 tenemos las reformas constitucionales y legales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo independiente y su objetivo es promover, proteger
y defender los derechos humanos en México. Sin embargo, su autonomía y su capacidad para investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos en el pasado han sido cuestionadas, por lo que es necesario que se garantice su independencia y su capacidad para actuar de manera efectiva. En el quinto lugar tenemos el rol de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La sociedad civil y la participación ciudadana son fundamentales para la promoción y la protección de los derechos humanos en México. Por esto es necesario que se fortalezca la capacidad de los grupos y de las organizaciones civiles para monitorear y denunciar las violaciones a los derechos humanos y pues obviamente para poder exigir responsabilidades a las autoridades. En sexto lugar tenemos los desafíos efectivos específicos. En el caso de México, en la materia de derechos humanos, algunos de los desafíos específicos que enfrenta incluyen la situación de los migrantes y refugiados, pero nos queremos basar especialmente en lo relacionado a su protección y a la atención de sus derechos humanos. La violencia y la discriminación contra las mujeres, las personas de la comunidad LGBTQI+, y otras minorías. La situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, especialmente en lo que se relaciona con la protección de sus derechos culturales y territoriales. Y en resumen, el nuevo paradigma de los derechos humanos en México requiere una respuesta que sea integral y coordinada por parte del Estado y la sociedad civil. Es necesario que se fortalezca la protección de los derechos humanos, luchar contra la impunidad y la corrupción y pues garantizar la participación ciudadana y la autonomía de los organismos defensores de los derechos humanos. A continuación les voy a hablar del principio pro persona. Este principio es una cláusula constitucional que es preferente que establece que en caso de conflicto entre normas debe preferirse la interpretación que más favorezca a la persona y garantice su protección más amplia. Y pues a continuación les voy a presentar algunos de los aspectos clave del principio pro persona en la actualidad. En el número 1 tenemos la integración de la Constitución mexicana. Este principio se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Reforma Constitucional de 2011. En el artículo primero establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución y también con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Como segundo lugar tenemos la preferencia por la interpretación conforme. En el caso de controversia en materia de derechos humanos, se debe privilegiar la interpretación conforme y el principio pro persona, buscando así la prevalencia de los derechos humanos de las personas en los ordenamientos normativos que los contengan, ya sea la Constitución o los tratados internacionales. En tercer lugar tenemos la supremacía constitucional. La Constitución conserva su supremacía en la medida en que contiene las decisiones sobre la conformación de las sedes de ejercicio político y de la producción normativa, así como las reglas de incorporación y aplicación de ordenamientos que provienen de otras sedes en atención a compromisos asumidos con los estados. Y en cuarto lugar, el fortalecimiento de normativas y acuerdos globales. En lugar de una legislación mundial única, se debe fortalecer las normativas y acuerdos globales diseñados en el marco de organismos internacionales y regionales, como lo son las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos.
para homogeneizar de esta manera ciertos aspectos legales entre países y pues poder facilitar la cooperación internacional. En quinto lugar, la aplicación en diferentes ámbitos. El principio pro persona se puede aplicar en diferentes ámbitos como la interpretación de tratados internacionales, la aplicación de leyes y reglamentos y la resolución de controversias en la materia de derechos humanos. En sexto lugar, la importancia en la protección de derechos. Este principio es fundamental para poder garantizar una protección más amplia de los derechos humanos de las personas, especialmente en las situaciones de incertidumbre jurídica o de conflicto. En resumen, el principio pro persona es un instrumento clave para poder proteger y promover los derechos humanos de México, y su aplicación actual se enfoca en la preferencia por la interpretación conforme, la supremacía constitucional y el fortalecimiento de normativas y de acuerdos globales, y pues la protección de los derechos en diferentes ámbitos. Ahora voy a hablarles acerca del bloque de constitucionalidad. Este se refiere al conjunto de normas jurídicas que junto con la Constitución, el Tribunal Constitucional utiliza como parámetro para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de otras normas. En la actualidad, este bloque incluye leyes orgánicas que regulan materias constitucionales y están sujetas a un control de constitucionalidad más estricto que las leyes ordinarias. Los tratados internacionales sobre derechos humanos. Estos tratados, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, tienen una jerarquía constitucional y deben de ser respetados por el Estado. Las normas constitucionales, que serían la Constitución en sí misma, así como sus preámbulos, declaraciones y principios, integran el bloque de constitucionalidad. Ahora las leyes fundamentales, como la Ley Fundamental de la República en Bolivia, establecen principios y los derechos fundamentales y están sujetas a un control de constitucionalidad mucho más estricto. Los principios y valores rectores, que son la dignidad humana, la igualdad, la justicia social, la democracia, la libertad, entre otros, son principios y valores que rigen la interpretación y la aplicación de la Constitución y las leyes. En la jurisprudencia se establece que el bloque de constitucionalidad se trata de un conjunto dinámico que evoluciona con el tiempo y se enriquece con normas y con principios nuevos. El Tribunal Constitucional y la doctrina han desarrollado esta noción considerando que el bloque de constitucionalidad no se limita solamente a la Constitución y a las leyes orgánicas, sino que también incluye los tratados internacionales, principios y valores rectores y otras normas que tienen un carácter fundamental y orientan a la interpretación y aplicación de la Constitución y de las leyes. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte.